Hoy es sábado 28 de agosto. Estamos en la reunión semanal de Jugo de Caigua, de coordinación editorial. ¿Qué nombre más grande? ¿Cómo están? Hay gente que ha vuelto de viaje, hay algunos que no están. Bueno, iremos viendo cómo se desarrolla la reunión. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Significa que estás colaborando con nosotros para que la Caigua siga licuando. ¿Cómo están? Bien, bien, un poquito mal en la garganta, pero aparte de eso, bien. Natalia, sí. Estás, digamos, tratando de llenar el espacio de Dante Trujillo de estos días. Sí, con la nueva voz, la La nueva nueva voz. voz. La nueva voz. ¿Qué tal, Hugo? Voz de pucho. Alejandra, Timi y Cochea, que vuelve después de haber estado en España. Qué lindo verlos. Hugo, ¿cómo estás? Esta semana he estado desconectado totalmente porque estuve grabando todo el día un curso en un estudio insonorizado, entonces ni siquiera he podido ver mi teléfono. Me perdí el voto de confianza, me perdí muchas cosas, pero entre las cosas que me perdí he visto que Rosa María Palacios y tú han tenido un desencuentro en Twitter, otro más. Un desencuentro. Según ella, me he colgado de ella. Colgado, ¿qué tal raza? ¿Por qué? Bien desubicada la señora. Y entonces, una opción sería hablar de eso, ¿ya? Lo pensaba, pero todos queremos saber qué ha pasado. Lo que ha La pasado es columna, cuenta el chisme. el chisme. Comencemos por el chisme. Lo que ha pasado es lo siguiente. Ella salió en el programa de... ¿Cómo? Para los suscriptores. Es el chisme para los suscriptores. Salió en el programa de Jaime Chincha, explicando por qué no era buena idea darle la confianza al gabinete, etcétera, con lo que estoy de acuerdo. Y en un momento entró a el capítulo La economía y comenzó a decir, la economía está pésima, la inversión ha caído, etcétera. Y después dijo lo siguiente, dijo, desde que el gobierno de Castillo comenzó, no hemos crecido. O sea, en el mes que llevamos, justo hoy se cumple un mes, mira, en el mes que llevamos de este gobierno, el crecimiento ha sido cero. Lo dijo así. Y ese statement es incorrecto, pues, porque no hay mediciones del crecimiento mes a mes. No sabemos si hemos crecido o no. De hecho, si se hacen algunas estimaciones, lo más probable es que hayamos crecido muy poquito, muy por debajo de lo que debiéramos, pero hemos crecido. Entonces, yo tuiteé eso. Miren, otra vez Rosa María ha usado mal las estadísticas, porque ella usa mal las estadísticas a cada rato. Yo ya la he corregido montones de veces, unas 4, 5, 6 veces en el año, digamos. Y justamente eso, ¿no? Como la paro corrigiendo, paro señalando sus errores, con datos concretos, objetivos y verificables, ella queda en offside. Y entonces ahora, cuando tuiteé eso y le hicieron notar, ella dijo, no, este pata se cuelga de mí para que lo lean y tal. Y dijo, además esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Álvarez Rodríguez esta mañana en mi programa. Y bueno, las dos cosas son pues erradas, ¿ya? Primero, yo colgarme de ella, ¿para qué? ¿Cómo? No tiene el mínimo de sentido. Y lo segundo, esto de que Álvarez Rodríguez había dado ese statement en su programa en la mañana, era falso, porque yo fui al YouTube, busqué el programa y tal, y Álvarez Rodríguez no había dicho que en este mes hemos crecido cero, porque ese es un statement imposible de hacer. Lo que Álvarez Rodríguez había dicho es que las proyecciones dicen que creceremos muy poco y tal, que si el primer semestre habíamos crecido muchísimo, un efecto rebote después de tanto que caímos en la pandemia, el segundo semestre casi no íbamos a crecer. Eso es lo que él dijo, era una proyección que Rosa María convirtió en un hecho consumado. Entonces, yo le he dicho eso en otros tweets, mostrando la evidencia clarísima, los videos, el minuto particular en el que hay que ver cada video y tal, ¿no? Pero dudo que se rectifique, y ese es un problema. Ese es el problema de fondo que me gustaría de repente, eventualmente, escribir en una columna, ¿no? La señora continuamente falsea información estadística, información que, digamos, queda en las fronteras de lo que es su especialidad. En lo constitucional, en
en el derecho es magnífica. A mí me encanta seguirla, me encanta escucharla, me encanta aprender de ella. Pero cuando sale de su foro, Hugo, pero también podría ser que tú no conoces eso y eso también lo estaba falseando. es muy probable. Es muy probable. Eso es lo que a mí a veces me parece con ella. A mí me encanta escucharla porque es muy clara, pero a veces las cosas que dice no tan segura. Y justamente mi pregunta iba, ¿tú crees que estos errores o falseamiento de la información que presenta son porque no entiende cómo funciona o son premeditadamente porque quiere mostrar un sesgo o una combinación de las dos? Es una combinación, es el sesgo de la confirmación, el sesgo del que sufrimos todos los seres humanos, ¿no? Cuando tú encuentras por ahí rondando un dato que suma a tu convicción, a tu argumento, lo asumes como cierto sin cuestionarlo. Muy probablemente ella haga eso. Y es muy Donde probable que ella lo esté diciendo porque de verdad entendió eso y cree que de verdad lo dijo. ese es el sesgo de la Muy confirmación, ¿no? probablemente, o sea, porque si no sería muy cínica, ¿no? Es decir, a propósito voy a cambiar este dato. Yo sé que Rodríguez no dijo eso, pero yo lo voy a cambiar y lo voy a Eh, sostener porque, o sea, habría que ser muy cínico para encima de eso bloquear a alguien porque te lo hace ver. sí, sí. Lo Pero más por otro, probable es que efectivamente sea eso. pero por otro lado, si una persona te dice, usted ha cometido un error, dices, bueno, gracias por decirme cuál es mi error, voy a Sí, rectificarme. sí, hay un Ahí, tema de soberbia también. Hay un tema de soberbia. ahí, Sí, mucha soberbia, ¿no? sí. Porque, claro, nunca, hasta donde recuerdo, nunca en las veces que le he corregido algún dato, ella ha reconocido el error. Nunca. Y ese es mi punto hoy. Mi punto Ujú, hoy es que le haría bien a la discusión pública que salga y diga, bueno, sí, me equivoqué, efectivamente entendí mal un ujú, statement que hizo Álvarez Rodríguez en la mañana y en la noche lo repliqué tergiversado mm, y en error y bueno, ujú, pasemos, mm. pasemos la página Pero porque lo los hacen las argumentos Sí, de mejores fondo están ahí. publicaciones del mundo, lo hacen en el New York Times, lo hace en todas partes, si es que cometen un error, publican y dicen, hemos cometido un error y esta es la rectificación, es normal. Me parece un tema capital eso, de que aprendamos a salir a decir me equivoqué y no Sí. tratar de empantanarte, porque de verdad, o decir, Y Y es triste, es sobre todo triste. es un poco lo que dices de los sesgos, ¿no? Que es un poco lo que escribía Dante ayer, el viernes. Eh, que efectivamente, o sea, eso de, si bien ya sabemos que estamos como que inundados de fake news, lo mínimo que podemos hacer, la mínima responsabilidad que tenemos la gente que de alguna manera informamos o estamos ahí, es verificar y tener un poquito eliminar ese sesgo. Y creo que es un poquito lo interesante que podrías hablarse sobre eso en una columna. Me además parece que Sí, los políticos no saben el enorme capital que te da decir me equivoqué, lo siento. O sea, de verdad, en un reino de cínicos eso cae bien, o sea, de verdad, claro, ser humanizar. hidalgo y salir a decirlo. O sea que es un buen tema, Hugo, o sea, a propósito de eso, de paso que nos compartes el chisme, sí, sí, sí. y te aconsejo, ¿no? Si es que vas a hablar de eso, reconocer las veces que te has equivocado, ¿no? Uy, claro, Por claro, ejemplo, una vez pasó esto y soy el primero en totalmente, decirlo, y ya, totalmente. buenazo. Sí, sí, o sea, a mí me deja apesadumbrado el que la gran mayoría de gente esté absolutamente convencida de que ella no se va a corregir. O sea, de que Mm, tengamos esa convicción ya tallada en piedra, vamos a decir, sí me desanima mucho. Y mm, me gustaría contribuir a ese voltear la moneda para que ujú. de poquito a poquito nos convirtamos en una sociedad más dispuesta a reconocer que nos equivocamos, los seres humanos nos equivocamos tantas veces y reconocer los errores ayuda. Además que a mí también a veces me pasa eso como ella, o sea, ella generó este error, pero no es que ella haga ese informe, ¿no? O sea, no es que ella dio, o sea, ella dio ese dato, pero simplemente ella replicó el dato, ¿no? Es como igual, por ejemplo, si yo digo, Lo yo qué sé, las replicó mal, vacunas digamos. funcionan y mañana dicen que no es que yo hice esos estudios, yo estoy diciendo la OMS dice o el CDC dice, ¿no? Entonces, como que realmente tampoco es que ya
ella hizo mal el estudio. No, o sea, realmente tampoco tiene responsabilidad, pero no es que ella en sí hizo mal un estudio. O sea, entonces, aún más podría tomar esa distancia y decir, yo repliqué lo que dijeron o lo que sea, ¿no? Claro, pero el punto es que replicó mal, ¿no? O sea, Sí. leyó mal un dato y generó un error. Sí, y bueno, le pasa a todos, nos pasa a todos, ¿no? El tema es que no lo reconozca, realmente. Así es. Eso. Gracias, Hugo. ¿Algún comentario más para Hugo para ayudarlo? ¿Sí? Pero estás Bueno, bloqueado, Hugo, yo ¿o no no? sabía si esa iba a ser mi columna, pero Ya. ya que he hecho Catarsis, creo que está bien que sea mi columna. Sí, de esta lo que ya semana. hemos dicho con anterioridad, ¿no? Si te quema, escríbelo. Claro. Claro, de todas Está bien. maneras. Alejandra Ruiz León. Y aprovechando lo que ha dicho Hugo, entrando al tema un poquito, ¿los científicos están más entrenados para reconocer que se equivocaron debido a No, su todo lo profesión? contrario. ¿En serio? Porque uno pensaría, oye, bueno, la ciencia tiene que decir, falló. No, o sea, y de hecho ahí también hay varios debates, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca se publican los resultados negativos, ¿no? De los estudios, muy pocas veces. Entonces, no hay como interés a publicar los errores, entonces seguimos cometiendo el mismo error, y además con dinero de otras personas, ¿no? Luego también, por ejemplo, justo ya leí que hay más o menos ya 200 artículos que se han retractado sobre COVID. 200, pero de miles, ¿no? Entonces realmente solo se retractan los que alguien tiene el interés de retractar. ¿Quién te va a pagar por retractar un artículo? ¿Por qué vas a poner horas para retractar un artículo? O sea, a menos que sea un artículo como muy controversial y que tú ganas algo siendo el que retractó, pero el resto es como, nadie le importa, ¿no? Entonces no hay como ganancia en retractar algunas cosas, ¿no? A menos que sea algo súper grande, ¿no? Mira, qué interesante. Justo en la economía global, esta semana se ha dado un caso de un reconocimiento de un error grande, gigantesco. Dan Ariely es uno de los economistas conductuales más famosos y ha reconocido un error esta semana. Y era sobre la lealtad, ¿no? Algo así. Sí, sobre honestidad, ¿no? Un estudio deshonesto sobre la honestidad. Qué Y bien. más o menos así a grandes rasgos, Hugo, ¿qué decía? Era un estudio experimental sobre el comportamiento deshonesto de las personas cuando conducían sus carros, ¿ya? Y el estudio documentaba deshonestidad de los conductores. Pero resulta que el estudio, y ese estudio salió publicado hace 10, 15 años, y hoy alguien intentó replicarlo y encontró varios indicios de deshonestidad en el manejo de la data. Y era algo también como que con las pólizas de seguro, entonces si antes de firmar la póliza ponían algo relacionado a la honestidad, como has leído esta póliza o no, él decía que las personas tendían a ser más honestas si como que tenían ese juramento antes o después, ¿no? Y un montón de compañías cambiaron sus formularios a partir de esto, ¿no? Y la data nos dice que no sé quién la recogió, pero da risa, pues, porque es deshonesto sobre la honestidad, ¿no? Ese es el tratamiento del estudio, ¿no? Y este Ariely es muy influencial, o sea, seguramente este estudio llevó a varias compañías de seguro a este cambio en sus políticas de las pólizas, ¿no? Y, bueno, lo que estaba contando es que había investigadores que esta semana intentaron replicarlo y encontraron que la data se veía extraña, ¿ya? Extraña. Y publicaron un blog sobre esto. Miren cuántos indicios de deshonestidad en la data. Y bueno, después salió una carta de Ariely diciendo efectivamente, parece que la data está mal. Yo la recibí de la empresa privada para la cual hicimos el estudio. O sea, de alguna manera también ha dicho, mira, quien falsificó la data no fui yo, fueron ellos, y a mí me la entregaron encapsulada. Pero reconozco mi error de no haberla revisado. Y ahí terminó la historia, ¿no? Sí, yo estoy juntando, porque varios de los papers con los cuales el gobierno peruano compró la ivermectina se han retractado. Entonces yo estoy juntando, a ver, me faltan un par más para poder publicar algo sobre eso, ¿no? Excelente. Porque es como, son millones de millones y se han retractado. Y la gente decir, pero cuando se compró la ivermectina esos papers no estaban retractados.
Y es cierto, pero sí estaban igual de criticados. O sea, la crítica es la misma, solo que nadie se dio el tiempito de ir y mandar a la revista y que lo retracten, ¿no? Entonces, recién cuando se ha empezado a comprar ivermectina en Australia y aquí en Estados Unidos se ha agotado la ivermectina ahorita. La gente se está, sí, yo es como que ya aprendimos, no. La gente, los antivacunas están a full con la ivermectina. Y con la de uso animal, Sí, además, en ¿no? serio. Perú, país pionero. Sí. Qué Entonces, bestia eso, ¿no? Qué yo bestia. creo que en un par de meses todos esos artículos, faltan 2 nomás que se falten retractar, ¿no? La data no, pero data básica, entonces eso también nos debería influir. Mm. Pero, sí. Y Ale, ¿y tu artículo va por ahí entonces? Así. ¿O... No, no tenía tema, pero creo que hablando de esto voy a revivir el artículo la fuga del coronavirus de un laboratorio, ¿no? Esta semana se han Ajá. publicado un par de papers más, y eso tienen relación con esa conversación, porque es como un grupo de científicos dijo, no, esto no se ha fugado a un laboratorio, ¿no? Pero simplemente erradicar la hipótesis es poco científico, ¿no? Entonces, ahora que se ha vuelto a abrir esa posibilidad, hay personas que están conversando en ese tema, pero se mezcla con la pregunta de si el coronavirus es de origen animal o no. Entonces, son dos preguntas diferentes, ¿no? ¿Este virus es de origen animal o este virus se escapó de un laboratorio? ¿No? O se escapó de un laboratorio es... alguien se contagió y fue tosiendo por ahí, ¿no? Tampoco es que hay indicio de malicia, ¿no? Que es lo que la gente quiere escuchar. Uh-huh. Uh-huh. Ale, y este es uno de esos casos en el que probar que salió de un laboratorio es posible. Si tú tienes el smoking gun, lo puedes probar. Pero probar lo contrario es imposible, ¿no? Probar que no salió. Uh-huh. Claro, es imposible. Entonces, hay varios temas, ¿no? O sea, primero, no sé si les contesto que en otros países hay laboratorios, se dice shadow labs, que es como hay investigación que no se puede hacer aquí en Estados Unidos y se hace en otros países. Entonces, también trae cuenta este debate, ¿no? Y de hecho, la persona que ha revivido este debate es una estudiante de postdoctoral en Harvard, MIT, ¿no? Entonces, todos los demás científicos han dicho, tú eres recién estudiante, que no es recién porque ya es doctora, pero no es de los grandes de la virología, ¿no? Y ella es la que ha empezado a reabrir este tema y salió en un par de artículos como apoyándola, pero también un montón de gente la ha tratado de cancelar, o sea, entran los factores humanos, ¿no? Porque realmente la pregunta es válida de decir cuánta seguridad hay en los laboratorios, ¿no? Y, por ejemplo, cuando salió la hipótesis del mercado, ¿no? O sea, se originó en un mercado, todo el mundo como que, sí, tiene razón, porque también entra la idea de clase, ¿no? O sea, la gente que trabaja en un mercado, sí, eso se les puede escapar, pues un virus, ¿no? Pero a los científicos no, cuando realmente cualquier persona que ha trabajado en un laboratorio puede decir como, tampoco se aplican todos los protocolos a la máxima seguridad, o sea, si alguien tenía una gripe, en ese momento nadie pensó esto sería una nueva gripe que iba a ser una pandemia, ¿no? Entonces también entran esos debates, ¿no? De cuán seguros nos quedamos con, sí, fue en un mercado, porque un mercado es sucio, desordenado, ¿no? Esa idea sí entra fácil, pero pensarla en un laboratorio, la gente dice como que, no, los científicos no hacen esas cosas. Entonces también Sí. Sería buena idea sacar un sitcom, una comedia tipo Brooklyn Nine-Nine, en un laboratorio, ¿no? En vez de una comisaría, ¿sí? La cantidad de cosas, claro, que damos por hechas, por el respeto a la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y que van a decir, bueno, al final la gente dice, bueno, así se ha escapado, ya fue, ¿no? Pero dices, no, porque tenemos que ver cómo mejoramos Mejorar la la seguridad de los seguridad, laboratorios. claro. Sí, o sea, si no se investigaran los accidentes aéreos, imagínate, la tasa de accidentes que tendríamos hoy versus hace 30, 40 años. Uh-huh. Buenísimo, Ale. Muchas gracias. Alberto de Belaúnde se reincorpora. Todos los Lozano, lo que hace la falta de política, lo que hace la falta de Congreso. Está Lozano, o es no sé si es eso, o si es una aplicación. Desde New Haven, Connecticut, Alberto de Belaúnde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo te va No por ahí? tengo tema todavía, como para no Ajá. variar una vieja tradición mía, que es llegar a los sábados sin tema. Pero nada, a mí me es muy útil escucharlos, pimponear y ver si se me ocurre algún tema para la semana. ¿Estás resfriado también? ¿Cómo? ¿Estás resfriado también? Estoy
Creo que el tema del aire acondicionado. Alérgico. Esa época todavía hace bastante calor, ¿no, Alberto? Sí, Y es un calor sofocante. realmente sofocante. Es muy húmedo. Ah, Pero Estoy igual que tú, estoy Alberto, pensando algo, digamos, no va a ir por el lado coyuntural, ¿no? Peruano, porque es muy deprimente. El nivel del debate de acuerdo. investidura que hemos visto esta semana. Además, suele ser siempre los debates de investidura del primer gabinete la oportunidad para empezar a conocer a quienes luego van a ser los más papeloneros del Congreso, ¿no? Porque se escuchan las primeras frases altisonantes, las primeras malacrianzas y tal. Pero bueno, así que creo que voy a refugiarme en literatura o en otro espacio, me parece, esta semana. Harás bien, Alberto, porque de verdad el otro día conversaba con un español que vive acá y me decía, estoy impresionado con la cantidad de política que consumen los peruanos. O sea, el grueso de discusiones que vemos en los medios, en las redes, tiene que ver con política, ¿no? Claro, tiene que ver con que, bueno, nuestra política es muy peculiar, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí, un espacio como este sirve también para hacerte ver que hay otras cosas en el mundo, hay otras cosas en la vida, hay otros países en el mundo, hay otras realidades. O sea, la verdad, desintoxicación, un jugo detox. Sí, algo por el Sí. estilo, pero todavía no. Caigua con Claro, piña. por dónde. Fue una gran idea la tuya, Alberto, la semana pasada, utilizar un hilo antiguo tuyo de Twitter para recomendar todos los libros, ¿no? Escritos por mujeres. Sí, fue muy Buenísimo. lindo, fue muy bonito el artículo. Fue un buen Ah, oye, artículo. gracias, qué bueno. Y nos devolvió la esperanza, ¿no? O sea, yo por esos días también había hecho un ejercicio, así como nombré mis top series de la historia, ¿no? Mis 5 top. Y cuando la gente empezó también a compartir los suyos, me recordó los inicios de Twitter, ¿no? Cuando la gente compartía conocimiento, datos, uno apuntaba, otro agradecía, ¿no? Sí, Y ver tu artículo, leer tu artículo me recordó eso también. Pues. sí, Ya te- de lo que pueden ser las redes, ¿no? Sí, Y claro, además lo que me gusta es que, o sea, los hilos son bacanes, pero se limitan a los que usan Twitter y se sí. limita también al momento en el cual el hilo es popular, pero desaparece y queda ahí enterrado, ¿no? Ya que esté colocado en un artículo, como que le da un poquito más de vida permanente, ¿no? Más fácil de encontrar, no sé. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo estoy igual que tú, Alberto, o sea, no tengo una idea de qué voy a escribir. La vez pasada dije que iba a escribir sobre qué tan válido es considerarse feminista siendo hombre, qué tan no, ahí lo tengo, pero de pronto apareció Pedro Suárez Vértiz con una publicación curiosa, ¿no? Rara, y me ganó escribir sobre eso, y eso es lo que escribí esta semana. Que dicho sea de paso, mi novia ha hecho un buen comentario hoy. Me dice, oye, o sea, no sé si sabes, ¿no? Porque dijo que, Lo vi. ¿no? Lo de la chica esta que aparece en televisión y cuando se enteró de que apareció al lado de su esposo, ya dijo, no quiero verla, ¿no? No, ya no la quiero ver, se me cortó, no es linda, punto. Miro a otro lado. Ni siquiera es su pata el hombre. Pero claro, como dice Carol Harris, ¿no? Oye, un poco más si es, claro, si el esposo está al lado, pónganle burka. Tal cual. Es eso, finalmente, ya si sigues esa línea de pensamiento, ¿no? Es fuerte, ese lado yo lo toco por encima, pero ella me lo hace ver de una manera más frontal. Es verdad. Finalmente, muchas de esas la palabra no es fundamentalismo, ¿no? Pero muchas de esas miradas sobre el otro terminan siendo más parecidas a aquello que creemos de lo que estamos alejados, ¿no? Eso es, de verdad que sí, de verdad que sí. Y sobre todo ese yunque de culpa que cargamos todos, ¿no? El Sí. sentirnos culposos por todo eso. ¿Qué es lo que a mí me pasó? A mí me movió eso, de esa publicación suya.
Pero bueno, chao culpa. La culpa nos ha hecho mucho daño como sociedad, nos hace mucho, mucho daño, de verdad. Entonces, tengo la posibilidad de retomar el tema de ser feminista, considerarse o no feminista, o decir que es feminista. Por el otro lado, la semana pasada me enteré de que el año 2017 la RAE nombró palabra nueva del año o palabra del año una nueva, un neologismo, aporofobia, que es la fobia a los pobres. Y claro, uno cuando piensa en la fobia a los pobres es que tú lo ves cuando los países le abren las puertas a cualquier tipo de etnia, a cualquier tipo de representante de cualquier sociedad mientras tenga dinero, ¿no? En cambio, si eres un balsero, si eres un migrante, si eres pobre, ahí sí te pongo la tranca, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso también, hasta qué punto las relaciones humanas, de repente Hugo, como economista, pucha, después te voy a pedir consejo, tienen que ver con qué me das a cambio, ¿no? Para considerarte, ¿no? Pues estas transacciones, ¿qué saco de ti? Finalmente, ¿no? Como especie, ¿qué saco de ti? Y no vemos, y si pensamos todo en términos económicos nada más, sí, pues un migrante podría ser indeseable, pero no pensamos en otro tipo de contribuciones que pueden hacer, ¿no? Y No sé, creo que estoy dándole vueltas a eso. y creo que no es solo en el caso, digamos, de la xenofobia, ¿no? Ese componente, sino que creo que en muchos otros tipos de discriminación, el componente respecto a la situación socioeconómica de la persona es Ujú, un elemento a tomar, digamos, que suele influir, ¿no? Finalmente siempre logran integrarse más a aquellos que, pese a existir racismo, clasismo, homofobia, ujú. transfobia, tienen determinada posición económica. No Ya, elimina el tipo de discriminación, ujú, pero digamos, el dinero facilita, ya, ¿no? Dinero blanquea. Blan- blanquea, sí, Claro. Justamente hay quienes dicen que las tolera. sociedades, más que racistas, lo que son es clasistas, pero eso es más difícil de medir. El racismo es Ujú, más fácil de medir, el clasismo es más difícil. ujú. Por ahí puede estar también. Sí. Pero Voy a anotar hay un eso. montón de literatura sobre eso y Ujú, cómo están bien imbricadas las cuestiones raciales y de clase o de dinero. Y muchas veces también se ha tratado de decir, no, es que no somos racistas, lo que pasa es que no nos gusta la pobreza. Pero ujú, luego ves que, ¿quiénes son los que son pobres y por qué? Y son personas de otras razas. Y entonces es, es sobre todo en los países que tenemos una larga historia colonial, ujú, esto es algo que es muy difícil de separar. Y además porque también venimos de sociedades donde es posible cambiar de raza o mutar por cómo te vistes, cómo hablas, y el ujú, dinero te lo permite. Y eso ha sido históricamente así desde el inicio. ujú. Hay bastante escrito sobre eso, es bastante complejo. Es algo que De acuerdo. seguramente Es bien también complejo. tendría bastante que decir. También ahí hay otra perspectiva que es, por ejemplo, el diseño en las cosas, cómo el diseño también de alguna forma limita a las personas pobres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema que es, el típico ejemplo son las bancas en los paraderos, ¿no? Que tienen las separaciones para que los mendigos o las personas que no tienen casa no se duerman ahí, ¿no? Entonces, ves cómo las ciudades están diseñadas para limitar a los pobres, ¿no? O, por Ujú, ejemplo, también hay otros estudios de cuán pobre, o sea, que te cuesta más ser pobre que ser rico, ¿no? Porque comprar algo en cantidad es mucho más barato que comprar en ujú, poco, en cuestión, en, no sé, en empaques más chiquitos, ¿no? ujú. Entonces, eso sí, también es, o sea, también como que las propias ciudades, el propio diseño de los colegios, de todo te empuja también a, si eres pobre, te vas dejando afuera, ¿no? Por cómo están diseñadas las ciudades, nuestros propios espacios. El Claro, ejemplo más saltante de eso aquí en Lima es el agua. El el pobre agua paga hasta potable. 10 veces por el agua potable de lo que Ah, eso pagamos el sí. resto. Sí, San Isidro es más barata el agua que en la periferia, es así de crudo. O sea, ser rico siempre sale más a cuenta.
Ujú. Sí. Sí, sí. El agua potable, comprar al por mayor, de acuerdo. Sí, me acuerdo de los sachets en los 80, ¿te acuerdas cómo cuando éramos más pobres que hoy? Pero tú sabes Los que sachets, cómo se vendían en todos lados, hasta en San Isidro, Miraflores, ¿no? Pero Horrible, sí. el achicar todos Los los formatos. envases, o sea, el arroz antes se vendía en kilos y ahora es de 750. Las menestras eran de kilo y ahora son de medio kilo. Y eso es básicamente porque, claro, con 5 soles puedes comprar una bolsa de arroz de medio kilo, no de 1 kilo. Entonces, también tienen un... Gustavo, lo de los sachets es bien interesante porque en los fines de los 90, comienzos del 2000, mi marido trabajaba en Head and Shoulders en Lima y Ujú, comparaba, trabajaba en todos los países andinos y el único país donde habían sachets era el Perú. ujú. En Bolivia, por ejemplo, donde la pobreza era mayor que en el Perú, todos compraban shampoo en el mismo En envase. grande. Y él Ujú. decía que lo que él me explicó después de pasarse mucho tiempo en los mercados y hablando con la gente, los mayoristas y en diferentes países andinos, parece que es más que, se convirtió más que nada en una cuestión cultural de no compartir el envase. Ajá. Tenía más que ver con eso, que, porque la gente, por ejemplo, en Bolivia se compraba el shampoo, pero compartían la misma botella un montón de personas. En vez de tener el negocito de sachet, este es mi sachet y yo voy a usar esta cantidad que es la que me toca a mí, no lo que yo voy a agarrar del pomo. O sea, da para un montón de cosas bien locas, pero es bien interesante porque si piensas que es solo por la pobreza, no, porque es Ya. solamente una cosa que se dio en Perú. Lo puedo entender, pero yo mi shampoo no lo comparto con nadie. Y No, dime, no deberías, no Cero. deberías. Es no una maldad. debería. Cero no es No compartible. deberías. Cero. Nadie quiere ese champú. Nadie quiere. 0.0. Oye, pero no Pero, es el mejor antipiojos. Mi shampoo antipiojo es lo máximo. pero incluso en esto, o sea, vemos el sachet como algo de pobreza, pero esos champús chiquitos es como símbolo de riqueza, ¿no? O sea, porque vas a viajar. Ajá. O sea, como que eso yo también es algo que pienso, porque acá no hay sachets, ¿no? Y a veces digo como que me sería más útil de tener esas botellitas por todos sitios, tener un sachet. Eso lo he pensado 1000 veces, Ale, viajando es, qué bien me haría poder tener unos sachets acá y me los lleve. Es más, a veces me he llevado O una tira con una todo, tira, ¿no? El claro, champú, el acondicionador y el gel. Emprendedoras aquí. Sí, solo de de una viajeras vez. emprendedoras. Quedan, Procter y Gamble, por favor, llámenos. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Tupac, ya. Y Ahora, pero sí hay, ¿no? O debe Sí, ser sí que hay, sí hay, sí hay. cuando yo vivía en Washington y vivía en una ¿combinación? zona pues de viajeros frecuentes, ¿no? La gente del BID, del Banco Mundial, que viajábamos tanto, sí en el CVS, en la farmacia, vendían los sobrecitos, los sachets, así exactamente como el emprendedurismo que acabas de imaginar, Ale. Yo nunca he encontrado, me tienes que pasar el dato. Solo hay las botellitas, ¿no? Ujú. Yo también, y las botellitas las odio, por último prefiero rellenarlas. Supply meets demand se llama esto, entonces. Siento que no hemos ayudado en lo más mínimo a Gustavo con su tema. Yo me he quedado pegado con mi shampoo. Ya veré qué sale. Con el sachet. Sí, sí. Bacán. Gracias por la preocupación, Alberto. Pero sí, ya veré qué sale. Ya siempre No termino anotó pidiendo. nada, esta vez no anotó nada. Y Nata, ¿esto era a fines de los 90, dices? ¿El fenómeno del sachet o 80, No, el 90, fenómeno ¿no? sachet viene antes, pero cuando mi marido trabajó ahí era fines de los 90, Fines de comienzos los de los 90. 2000. Y comparaba, sobre todo comparaba Perú con Bolivia. Ujú. Ya. Por esa época se publicó este libro de Prahalat, el de la base de la pirámide, que es el que de alguna manera ha impulsado un montón estos de los envases pequeños en el mundo subdesarrollado, ¿no? Ujú. Seguro ahí se diseminó. Qué curioso. Pero me acuerdo también cuando la crisis económica de fines de los 80, que todos los paquetes se hicieron chiquitos y había tortis que eran de ese tamaño. Tenían 5 tortis. Y a mí me encantaba porque era, ay, solo quiero un poquito, no quiero mucho. Después ahora todos los envases son gigantes, pero si solo quiero un poquito, Claro. Bueno, o cuando, digamos, vas al supermercado, y ya que hemos decidido. Hemos decidido que ese es el tema. Ya que No hemos hay nada de decidido irnos Mi al shampoo carajo y yo. con lo que estamos hablando. Cuando vas al supermercado, todo está pensado para familias, ¿no? En mi caso somos dos.
Entonces hay muchas cosas que compras y claro, y ahora que somos dos, bueno, por lo menos se consume más rápido, pero antes era uno. Claro. Yo por Y eso no compro galletas dulces. no, verduras, por ejemplo. O sea, la cantidad de verduras que terminas botando cuando las compras en el supermercado y no en el mercado, porque te sobran, porque no, tu vida no es lo suficientemente saludable como para usarlas todas durante la semana. Es increíble la cantidad de basura, la cantidad de comida en general que se desperdicia por, o sea, por los propios procesos dentro de la industria, ¿no? Con el consumidor final, ya no hablemos ni siquiera antes. Yo trato de ser bastante más eficiente en ese sentido. O sea, cuando ya veo que está muriendo algo, cocino y congelo. Yo también soy algo así. Me ha hecho acordar ese meme, bueno, qué pena que se los contaré a ver si liga, donde sale un zombie así verde, así horrible, ya un cadáver así, dice, tus verduras en la refri cuando ves que estás pidiendo Kentucky. Y claro, tal cual. Tal cual. Hay blogs de cocina para hacer con comida que se te va a malograr. Claro. Tipo, no sé, las torrejitas con la lechuga que está ahí. Claro. Una- Yo soy capazo para eso. Uf. Yo sí. pues, con la albahaca, que además la albahaca, o sea, parpadeaste y ya se malogró. Es como la cosa más frágil. Es como la palta, ¿no? Es como la palta. Todavía, ahora ya no. Ya no. Sí. Sí. Bueno, sí, las torrejas salvarán el mundo en ese aspecto. Sí, la torreja aguanta todo. Listo, Gustavo. Entonces esperamos un artículo más Sobre Una las receta, torrejas. con que te hemos receta dado. sobre cómo ¿Cómo tus reciclar verduras. comida? Exactamente, el Pero menú en zombie. sachet, pero en sachet. No sé qué carajo voy a escribir. Bueno, Natalia Sobrevilla. ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a contar sobre el artículo que para cuando vean este Kaibosum ya va a haber salido, porque es el que estoy escribiendo ahorita para mañana, y es sobre para qué sirven las cárceles, a propósito de la idea, bueno, sobre el traslado de Montesinos a otra cárcel, porque hay diferentes tipos, cárceles doradas, los movimientos abolicionistas que buscan que desaparezca la cárcel. ¿Por qué ponemos a las personas en la cárcel? ¿Qué es lo que queremos con eso? En fin, son una serie de reflexiones que me genera esto y sobre todo que hace unos años cuando uno de mis alumnos en el Reino Unido se enteró que Fujimori estaba en Barbadillo y no en una cárcel común, me dijo, no puedo entender que la gente no esté en la calle protestando y encadenándose en las plazas públicas para quejarse que ese señor no esté cumpliendo cárcel común. Y le digo, es mucho más complicado que eso. Entonces, es un poco de eso, reflexión sobre temas En, carcelarios. en el derecho penal hay como dos grandes doctrinas respecto a cuál es el fin de la pena, ¿no? La alemana, que es la de mostrar la vigencia de la norma, y la que nosotros hemos acogido, que es la de resocialización. Pero claro, nos ponemos a pensar en realidad, en la práctica, en los hechos, la nuestra iría más por el lado alemán y eso, ¿no? Bueno, pero es que antiguamente, antes de los movimientos de la reforma penitenciaria, que me parece que son del siglo XIX sobre todo, la idea era el castigo. La idea era mándalo al calabozo a que se pudra, tira la llave y tortura. Entonces hay un cambio de por qué encarcelamos a las personas, porque queremos que cambien o porque queremos que la ley se cumpla o las queremos castigar. Eso también está en Foucault, ¿no? En su libro de Vigilar y Castigar, que es también sobre temas carcelarios. Y también les contaba que en el periodo colonial, en Lima, sobre todo, las panaderías eran las cárceles. Te mandaban a hacer pan porque era súper peligroso, tenías que estar al lado del fuego, alimentando el fuego todo el rato, estos hornos, que trabajaban de madrugada para que saliera el pan temprano. Era sobre todo el lugar donde mandaban a los esclavos que se habían tratado de escapar o que querían castigar, los mandaban a la panadería, porque también esa es otra cuestión de la cárcel, que es el reo debe ser productivo, debe tener un rol económico, ¿no? Y también el debate de quién paga por la cárcel, estas personas están ahí. Después me acuerdo de otra cosa, de un amigo que es intérprete de español a inglés en Brooklyn, y entonces va en la corte, y me contó de unos chicos colombianos que venían del lugar más pobre que se puedas imaginar,
que los llevaron de mulas a Nueva York y terminaron presos. Y él era su intérprete y decía que estos chicos estaban fascinados, que nunca habían comido tan bien, que nunca habían tenido una mejor vida, que lo que más querían era quedarse en la cárcel. Y él les decía, pero es que los van a sacar. No queremos que nos saquen. Estamos felices. Esto es un lujo, es un hotel 5 estrellas. Porque venían de una pobreza tal. Claro, claro. O sea, es bien interesante porque, bueno, hay un montón de cosas. No sé exactamente qué quedará para el artículo porque, como ven, es un tema que siempre me ha parecido interesante. Les comentaba además que a mí las películas de cárceles me afectan mucho. No sé por qué la cárcel me afecta tanto, no sé, es un tema así. No, es un tema interesante. Yo lo que he visto ahorita últimamente, cuando se anunció que los reos iban a ser, las personas que están en la cárcel iban a estar prioritarios en la vacunación, la Sí. gente, o sea, se volvió Enloqueció. histérica, ¿no? O sea, y yo lo veía, yo tuve que borrar una publicación que hice y poner por qué, o sea, porque si dejaba como, esta es la lista y no explicaba el motivo epidemiológico por qué, los comentarios eran horribles, horribles, y había gente que me escribía como que, Ale, gracias por haberlo borrado porque mi tío está en la cárcel, se murió de COVID y está esperando condena o fue inocente, o sea, como también dices, No, así, o sea, también esa gente tiene familia, ¿no? Y como era el súper primer innecesario. debate, el primer o segundo debate que tuvimos cuando se instaló el Congreso Complementario, que se instaló ya en pandemia, Claro. fue una ley para intentar el deshacinamiento de las cárceles. Y había gente que te decía claramente, o sea, yo recuerdo además incluso publicaciones de algunos ex colegas que decían, oye, bueno, no debería salir nadie, si nuestra primera línea, nuestros médicos y enfermeras están muriendo haciendo su trabajo, ellos deberían pues morir cumpliendo su condena. No, es Además, con esos saltos lógicos, ¿no? Pero además sin ningún empacho, ¿no? Sí. lo que siempre digo, dime cómo tratas a tus presos y te diré qué tipo de sociedad eres, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, algo de eso va a salir para esta semana a propósito de lo que pasó y igual también me parece bien interesante sobre todo lo que ha pasado en el debate de la investidura, no los detalles ni las particularidades, sino simplemente en la cuestión gestual, en el uso del quechua y todo lo demás. Ha sido bien interesante cómo se han despertado una serie de temas, ¿no? Que están bien profundos ahí. Pero eso creo que todavía lo voy a dejar Macerando. reposando un poco para ver cómo sigue. Yo creo que para eso sería interesante también hacer un Kaiwazum, ¿no? Sobre el quechua. Yo conozco, Fulbright tiene un programa para enseñar quechua aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay varios Fulbrighters, viene por lo menos 1 o 2 al año, ¿no? Y de ahí ha salido ya un grupo de personas que están haciendo su doctorado aquí en Estados Unidos sobre el quechua, ¿no? Entonces es interesante conocer también sus apreciaciones, obviamente desde la academia, que es totalmente diferente o que puede ser incluso elitista, ¿no? Pero a mí me parece interesante porque algunos de mis amigos ha sido como, ay, el quechua no te va a llevar a ningún sitio, ¿no? Como que ya deberíamos erradicarlo, o sea, como, y dices, no, o sea, realmente tiene un valor y a veces viendo desde afuera el valor, dices, o sea, sí es interesante y también se tiene que desarrollar en la academia, en la universidad, ¿no? Porque otras personas decían, no, estamos volviendo al pasado. ¿No? Estas Bueno, ideas creo hace que unos también. años, perdón, Ale, que te corte, cuando salió el noticiero en quechua, unos amigos míos que son documentalistas acá hicieron un pequeño documental sobre eso y había bastante interés y es bien interesante también cómo hay momentos, ¿no? En que se revaloriza y hay siempre como un backlash, una reacción ante eso. Pero O que todas las startups peruanas tenían nombres en quechua, por ejemplo. bueno, sí, las tiendas también, los restaurantes. Claro, pero solamente en Larcomar o en San Isidro se ve bonito, de ahí ya no tanto. No, y también pensar cómo ahora los lugares donde más se habla el quechua son pues en Lima. Pero claro. San Juan de Sí, Lurigancho, justo mi lárgame. artículo de Babel, que hace unas semanas, retomó fuerza con lo de esta semana Ujú. en el Congreso. Estaba ahí circulando un poco porque es increíble, o sea, una de las cosas que a mí más me deprime es la capacidad que tenemos de repetir polémicas Sí, y no aprender nada.
Entonces, probablemente, bueno, ahora ya por lo menos están los proyectos de ley y tal, y puede cambiar algo en el Congreso, pero si no, en un año va a pasar lo mismo. Y el mismo lío y la misma gente de ambos lados. Es como esta cosa donde simplemente nos desgastamos, ¿no? Nunca, nunca el debate o la reflexión parece estar pensada en algún cambio. Pero algo que quería comentar a raíz de lo que dijo Ale, es que parece que además este uso, o sea, porque hay pues este uso comercial del quechua, ¿no? Le pones a tu emprendimiento un nombre en quechua o a tu hija un nombre en quechua, ¿no? Pero no, que no se enseñen quechua. Pasa en otros países con otras lenguas originarias. Un amigo chileno me contaba que tal cual pasaba con el mapuche en Chile, ¿no? Que se había puesto súper de moda ponerle nombre mapuche a las cosas y seguían despreciando a los mapuches, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa interesante de mirar. Bueno, el célebre artículo de Cecilia Méndez, Incas y indios, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ahora, lo interesante es, en Chile tienes a una presidenta de la Convención Constituyente mapuche y ahora una candidata de descendencia mapuche con muchas posibilidades, ¿no? O sea, hay algo que hace que, claro, estos temas se debatan en otros lados y tengan consecuencias y se generen cosas y uno sienta que hay cambios y tal. Y hay otra cosa, no sé si es mi pesimismo de estos últimos tiempos, pero que siento que es un permanente caminar sobre lo mismo, ¿no? Bueno, hay que ver si es que simplemente un círculo o es una espiral, que va Sí, hacia abajo o que va hacia arriba. sí, yo O sea, tiendo a puede pensar, ser peor, es lo que me estás diciendo. Bueno, tan como que o puede puede ser ser peor como mejor. que puede ser mejor. Sí. En vez de quedarte ahí, por lo menos tienes una alternativa. Sí, o puede ser peor o puede ser mejor, o puede ser peor y después mejor. Sí, esta idea pues de que el progreso es lineal Sí, no es no cierto, ¿no? es. Toda transformación es errática. La tendencia es lo que Así es. cuenta. Pero para la próxima semana no tengo ni idea, ya veremos Está bien. qué maravillas me provee la realidad nacional para inspirarme. Buenísimo. Y si no, cuéntanos de tus viajes. ¿Dónde estás, Nata? Me gusta tu fondo. Le estaba contando, sí, estoy trabajando unos días en un apartamento acá en Londres, que no es mi casa usual, pero Bacán. la van a ver, voy a estar acá unos días. Se ve bonito. Sí, es bien Sí, bonito. es como la reina, tiene su residencia de verano, sí, es Ujú. su Balmoral. Muy Sí. bien. Algo de eso hay, algo de eso hay. Realeza, sobre todo, realeza. Sí, no, Claro. Serving Royalness. Muy bien. Listo, le dimos vuelta a la semana. Muchísimas gracias, jugueros, jugueras, por sus aportes. Y muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, porque eres nuestro suscriptor o suscriptora. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós.